Hay una música, Christine, tan terrible que consume a todos los que la conocen. Usted no ha oído todavía esa música, felizmente, porque le quitaría sus frescos colores y nadie la reconocería al volver a la vida de París. Cantemos ópera. Atención. Christine Dahl. Atención. Tercera llamada. Tercera llamada. 1, 2, 3. Te odio, COVID-19. Oye, Manuel, ¿y cuándo ha sido la última vez que has estado en una obra de teatro? ¿Te has puesto a calcular cuántos días han pasado desde entonces? Bueno, he estado en obras de teatro hace poco, pero en obras virtuales. No es lo mismo que estar realmente en un teatro. Yo también he participado en una obra de teatro virtual. Bueno, yo le soy bien sincera, pero no soy nada fan de la virtualidad. No sé, no me he adaptado, creo. Bueno, es que también es otra cosa, ¿no? Son otros lenguajes, otros códigos. Pero fue una alternativa para algunos artistas escénicos en medio de la pandemia. Sí, claro. Y de hecho también es interesante explorarlo, ¿ah? Finalmente, el arte se trata también de los procesos, no tanto del resultado. No sé qué creen ustedes. En eso sí te doy la razón, Vane. Finalmente el arte, más allá del resultado final, es un proceso de exploración. Totalmente. Oigan, ¿y ustedes han tenido este típico sueño que están en el teatro, así a punto de salir a escena, pero de pronto no se puede porque hay pandemia? Obvio. Yo antes soñaba que tenía que entrar a escena y no me salían las palabras. Me quedaba muda, era horrible. Yo también he tenido pesadillas así, como que te quedas sin hablar, te olvidas el texto, o que se te cae un tacho de luz en el escenario, o sea, que tu compañero de escena se convierte en zombie. Siempre me pasa también la de que tu director te lanza zapatos, típico, ¿no? No, eso no está bien, Brigitte, nunca tanto. Pero ¿de qué cosa vamos a hablar hoy día? ¿De las pesadillas? No. Vamos a hablar de los sueños frustrados. Vamos a hablar del arte y la cultura en pandemia. Manuel, me deprimes con eso de los sueños frustrados. Bueno, entonces mejor vamos a hablar de los sueños reinventados. Eso me gusta más. No tiremos la toalla, aún estamos aquí. Además, hay un montón de artistas de diversas disciplinas que están ahí al pie del cañón esperando volver a empezar con todo. Sí, pues, ustedes mismos han hecho obras de teatro virtuales, ¿no? Es verdad, pero por ejemplo hay otras disciplinas y manifestaciones artísticas que no han tenido cómo, ni por internet, ni por ningún otro espacio. Claro, es verdad. No es lo mismo estar bailando o estar cantando en un concierto en vivo que en Zoom en tu casa. Yo extraño mucho ir a festivales de música, a conciertos. Cines, teatros, estadios. Carnavales, todas las festividades culturales que se han cancelado. Y nunca imaginé a Ayacucho sin su maravillosa Semana Santa. ¿Hemos perdido la cultura? ¿Hemos perdido el arte? No, eso nunca. La humanidad ha vivido muchas pestes y muchas guerras y crisis varias. Y el arte siempre ha sobrevivido y esta no será la excepción. El arte siempre ha sido parte de la humanidad, incluso en los tiempos más dolorosos en medio de pestes y guerras. El ser humano ha logrado mantener vivo ese fuego que lo impulsa a crear. Es más, en medio de las circunstancias más difíciles es que se crearon las obras artísticas más maravillosas. Empezando por Virgilio, que cuenta en su obra Geórgicas uno de los primeros pasajes sobre una peste que afectó a los seres humanos. Luego, la conocida obra El Decamerón, de Boccaccio, que fue escrito durante la peste bubónica de 1347, donde sus relatos pícaros trataban de mantener la alegría sobre la muerte. Albert Camus escribió La peste, un paradigma de cómo la tragedia colectiva puede ser usada para expresiones artísticas literarias bellísimas. Y no solo la literatura, también la pintura. Podemos ver en las 7 obras de Misericordia a Caravaggio retratando la peste en Nápoles, o este cuadro de Rembrandt, Retrato de Hendrik Stoffels.
Esta mujer amante de Rembrandt fue víctima de la peste y el artista buscó retratar el dolor en su mirada. O finalmente esta imagen del pintor Salvator Rosa titulada Fragilidad Humana. Aquí el artista muestra a un recién nacido firmando un pacto con la muerte. Salvator Rosa había perdido a sus hermanos, esposa y 5 hijos debido a la peste. Sí, pues en pestes, guerras, tragedias personales, persecuciones, encierro, el artista siempre logra transformar todo en algo más bello. Y para esos negativos que piensan que el arte va a morir en esta pandemia, están muy equivocados. Gloria María Lescano Méndez, licenciada en Historia y Gestión Cultural por la Universidad de Piura. Como servidora pública ha sido coordinadora de la Unidad de Arte y Cultura del Ministerio de Educación y subgerenta de Promoción Cultural y Ciudadanía de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Actualmente se desempeña como especialista del sector cultura de UNESCO y como consultora para la elaboración del Plan de Cultura de la provincia de Piura. Fernando Castro es antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hoy se dedica completamente a las artes visuales y a la música. Es fundador del colectivo gráfico Amapolay, en el que se encarga de la parte visual y gráfica. También forma parte de Perú Independiente, que es un proyecto de gestión cultural para llevar arte y cultura a diferentes espacios públicos mediante la autogestión como motor económico. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, Fernando y Gloria. Agradecemos mucho su participación y quisiera iniciar preguntándole algo a Gloria. ¿Qué te llevó a dedicarte a la gestión cultural, ¿no? ¿Cómo llegas a esa decisión y qué retos has encontrado en esta carrera que no es muy conocida por muchos? Sí, pues no es muy conocida porque es, cuando yo estudié, era la primera licenciatura que se hacía en gestión cultural en el Perú, ¿no? Bueno, y no hay otra en realidad hasta ahora, lo que hay son posgrados, ¿no? Entonces yo fui la primera promoción del único espacio de formación en gestión cultural que había y que nació en el 2003 en Piura, en el norte. Y yo llegué ahí básicamente porque cuando me enteré que existía esta carrera que combinaba como el mundo artístico y los temas vinculados a la planificación, los proyectos, la gestión, o sea, es como cuando sientes que algo conecta contigo, o sea, dije, bueno, este es el camino, porque desde chica siempre en el colegio me había gustado mucho participar en las actividades artísticas, estuve en el taller de teatro del colegio y también organizando como las actividades del colegio, como las actuaciones, no sé, las semanas estudiantiles, ese tipo de cosas, y me gustaba mucho esa combinación, ¿no? Y en el colegio yo vi verdaderamente en el taller de teatro cómo muchas barreras entre chicas de la promoción se iban puliendo, cómo yo empezaba a conocer también chicas de la promoción que yo no conocía antes, empecé a escuchar su voz, sus ideas a través de este taller de teatro. Vi que gente que de repente no se llevaba muy bien, a través de este taller empezaron a tener una conexión particular y aparte que era un espacio, pues, era un vacilón, un disfrute, una alegría, ¿no? Y entonces yo vi en la gestión cultural un camino para que espacios como esto, el taller de teatro, o otros pudieran, a través de proyectos, programas o políticas públicas, que es en lo que más me he desempeñado, pudieran estar como más al alcance de todos y todas, ¿no? Qué interesante. Y Fernando, después de más de un año de pandemia, ¿qué retos has tenido que enfrentar desde el arte y la gestión? Bueno, creo que el principal reto ha sido sobrevivir, o sea, realmente a nivel tanto anímico como económico ha sido un golpe durísimo la pandemia para todo el sector cultural. Y bueno, digamos que una vez pasado el momento del shock, ha venido esta parte de la famosa palabrita de reinventarnos, ¿no? Que, claro, nos ha traído un montón de retos, ¿no? Que ha tenido que ver, bueno, con creatividad, que creo que lo bueno es que eso sobra en el sector, pero también, bueno, darnos de cara un poco con nuestra realidad, que es lo precario de nuestro medio, lo precario de nuestros oficios, la falta de, digamos, de organización, en el sentido en que
muchas veces no estamos como agrupados o agremiados, ¿no? Y eso siempre, digamos que en momentos como estos, justamente es que se hace sentir de manera más fuerte porque, claro, digamos que nos sentimos en desventaja frente a otros sectores que tal vez sí cuentan con ese tipo de mecanismos de defensa ante cuestiones de emergencia, ¿no? Como lo ha sido la pandemia. Creo que ese ha sido uno de los retos más grandes del momento en que ya nos tocó como decir, bueno, ya pasó el momento del shock y ahora hay que como plantear, ¿no? Ahora hay que retomar el camino y empezar a hacer a pesar de las circunstancias, ¿no? Fer, y una pregunta, ¿has tenido que cambiar, digamos, radicalmente a lo que te estabas dedicando inmediatamente antes? Tenemos dos proyectos, ¿no? Uno es Amapolay. Amapolay, felizmente, un poco que, digamos que la gráfica siempre se ha movido vía redes sociales, ¿no? Entonces como que eso no cambió mucho. Pero sí, por ejemplo, dábamos muchos talleres presenciales que, bueno, cancelados todos de un día para el otro, y con Perú Independiente, que es este proyecto de feria y espacios públicos, sí fue total la paralización, ¿no? Entonces sí, digamos que, y también, bueno, el día a día también cambió muchísimo, ¿no? Porque digamos que dentro de mi chamba estaba también mucho el hacer bastante trabajo de campo, salir de la casa, ¿no? No sé, también, por ejemplo, a veces pintamos murales, eso también estuvo como totalmente parado durante mucho tiempo. Y sí ha habido cambios drásticos en ese sentido, por lo menos en el principio de la cuarentena, ¿no? Los primeros 4 meses que sí fueron bastante rígidos, ¿no? Digamos que ya luego se empezaba un poco a flexibilizar eso. Muy bien, gracias. Vamos a ir a un corte y luego seguimos conversando más sobre el tema. ¿Y qué pasó con los festivales? Seguro que muchos han migrado a la virtualidad. Sí, recuerdo que varios festivales de teatro se volvieron virtuales, como el Festival de Artes Escénicas en Lima o el AI Festival de Arequipa. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con el Selvámonos de Oxapampa? ¿Qué fue? El Selvámonos tuvo que reprogramarse. Ojalá que se haga. Sí, Selvámonos promueve el desarrollo de una oferta cultural en Oxapampa. Es un festival con más de 10 años de existencia y que, además de involucrarse a nivel cultural, se compromete a nivel medioambiental para reducir su huella ecológica y sensibilizar al público. Tantos proyectos bravazos. Qué importante es sostenerlos y encontrar maneras de que sigan existiendo, llevando arte y cultura a todos lados. FITECA es una fiesta internacional de teatro en calles abiertas, un importante espacio cultural de Lima metropolitana, que congrega más de 20.000 personas durante más de una semana. Organizada desde hace 15 años, tiene como escenario principal el sector de la Balanza en el distrito de Comas, y cuenta con la presencia de grupos nacionales e internacionales. Hoy, FITECA es un espacio de encuentro de los vecinos con otras personas, no solo de Lima, sino también del Perú y del mundo. Una semana de intercambio y aprendizaje, donde los artistas se quedan a dormir en las casas de los vecinos, disfrutan de la comida preparada por las madres del comedor popular y se relacionan con los niños del barrio, entre obras, murales y talleres. Larga vida a FITECA, larga vida al arte. Muy bien, seguimos conversando con Fernando y con Gloria. Y Fernando, yo te quería preguntar, se habla mucho de la responsabilidad del artista, ¿no? Como el arte tiene un poder transformador y todo poder conlleva una gran responsabilidad, se habla mucho de la responsabilidad social que tiene un artista. Te quería preguntar si tú estabas de acuerdo, si hay responsabilidad en el artista y qué responsabilidad crees que tendría el artista en una crisis como la que estamos atravesando ahora. Sí, lo de la responsabilidad siempre me ha hecho un poco de ruido porque, claro, creo que es como cargar una mochila que tal vez no corresponde. O sea, más bien es como atribuirse más de lo que uno desde su pequeñísima trinchera puede
hacer o dar, ¿no? O sea, es lindo, suena bacán y yo de hecho lo creo, pero no me deja de sonar como soñador, ¿no? Creo que la primera responsabilidad es con la seriedad de tu chamba y con la consecuencia entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Creo que esa es como la primera gran responsabilidad. Sí creo en la potencia del arte como transformador en la sociedad. Creo que eso es innegable. O sea, muchas veces una canción, una pintura, una obra de teatro puede llevar la potencia de un mensaje mucho más fuerte que tal vez que un discurso político, ¿no? Entonces eso sí me parece que ese rol del arte sí es bastante valioso y creo que es real, ¿no? Y bueno, creo que en general, un poco enlazando con lo que había dicho hace un rato, me parece que nuestra responsabilidad a partir de ahora, con todo esto que se da a partir de la pandemia, es justamente buscar los canales para resistir de mejor manera, o sea, estar organizados, ¿no? Creo que ese es algo que nos ha golpeado muy fuerte, que ha habido, o sea, se ha notado la dispersión del sector cultural. Estamos muchas veces como cada uno en sus propios nichos pequeños y claro, nos conocemos, estamos interrelacionados, pero digamos que no hay una fuerza unitaria que como que se sienta ¿no? Unidad en el sector, tanto como para reclamar ciertas cosas que muchas veces los diferentes gobiernos se olvidan, como también para nosotros mismos proponer. Me parece que en ese sentido sí hay una gran responsabilidad que está recién por construirse. Gloria, yo te quería hacer una pregunta. Según tu experiencia en el sector, ¿qué responsabilidad crees que tienen el Estado y las instituciones privadas en todo esto? ¿Qué iniciativas hay que puedan formar puentes entre los artistas y las instituciones? Sí, creo que para responder esa pregunta es importante entender que la responsabilidad viene primero por entender que la cultura es un derecho, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que el acceso a la participación, el acceso a la creación, el acceso a diferentes espacios o oportunidades vinculadas a la cultura. Es un derecho, digamos, de igual importancia como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Eso implica responsabilidades, por supuesto, desde las instituciones públicas y desde digamos, el sector cultural en general, ¿no? Y creo ahí que hay muchas cosas que se tienen que atender, no solamente a partir de la crisis que estamos viviendo, sino que hay problemas estructurales, de base, de fondo, que se han agudizado, ¿no? En esta pandemia yo, desde mi opinión, creo que se han agudizado varios. Por ejemplo, bueno, uno primero que es la protección social y de salud de los trabajadores del arte y la cultura. Creo que se ha evidenciado que los artistas en nuestro país no son considerados trabajadores y por ende no son sujetos de determinados derechos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que se ha puesto de manifiesto, inclusive cuando hemos visto que se cuestiona, por ejemplo, programas que den soporte a el trabajo artístico y cultural en este contexto de pandemia, porque no se entiende que proyectos como este, por ejemplo, que es un programa cultural, digamos, lo que están haciendo ustedes en este momento como entrevistadores, presentadores, los que se están encargando ahorita del tema técnico, de las cámaras, la producción, todo eso es un trabajo artístico y cultural y que como cualquier trabajo es sujeto de derecho. Entonces creo que esa es una
primera responsabilidad, y es un problema que se ha agudizado en este contexto de pandemia, porque se ha puesto de manifiesto que muchos artistas y trabajadores, un gran porcentaje no está afiliado, por ejemplo, a ningún sistema de salud o a ningún sistema de pensiones. Entonces, digamos, esa precariedad de la que hablaba Fernando en un momento, si bien es algo que se sabía, es algo que se ha evidenciado más, ¿no? Creo también, por ejemplo, que otro problema importante tiene que ver con el manejo de los temas vinculados a la tecnología, la actualización en el tema como más digital, y a las herramientas también vinculadas a la gestión cultural, ¿no? Que ahí yo tengo mis bemoles, porque creo que en muchos casos a los artistas se les pide que tengan que manejar también herramientas de gestión. Cuando yo digo, ¿y por qué a un gestor cultural o a alguien que dirige un proyecto, acaso yo le pido que sepa cantar, le pido que sepa pintar, le pido? No, porque son prácticas distintas, ¿no? A veces, como se critica mucho, los artistas no saben gestionar, ¿no? Bueno, pero ese es su rol, esa es su profesión, su especialidad. Yo no creo. Yo creo que si bien pueden haber artistas que puedan desarrollar y tengan esas capacidades, y que a punta de esfuerzo lo hayan tenido que hacer, porque en este país el artista no solo se dedica a crear, sino a desarrollar pues la multiplicidad de funciones que implica desarrollar una actividad o poner, digamos, poder desarrollar algún bien, algún objeto cultural. Digamos, creo que es importante también entender que las herramientas de gestión cultural también demandan una especialidad, y que es importante desde el Estado, por ejemplo, o desde instituciones de diverso tipo, apostar por la formación de esta especialidad que da soporte y que permite también el desarrollo de estas prácticas, al igual que en el caso de los temas de la tecnología, ¿no? Y bueno, hay un montón de temas más, pero me gustaría también hacer énfasis en uno que es uno sobre el que no se habla mucho, que son las brechas de género en el sector cultura, ¿no? Sin duda, en el contexto de crisis, si ya de por sí el sector cultural es un sector complejo, lo es más, como en cualquier ámbito del desarrollo, lo es más también para las mujeres y para la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Las oportunidades de creación, de formación, de dirección son menores para las mujeres, y a esto también es importante mencionar que se suman otros aspectos vinculados a la vulnerabilidad, como temas vinculados al acoso sexual, por ejemplo, de las mujeres en la práctica artística y cultural, que, por ejemplo, en el caso de los espacios de formación, por ejemplo, en el mundo del arte y la cultura, que trabajan mucho con la sensibilidad, las emociones, el cuerpo, que son todos ámbitos vulnerables, en muchos casos eso no se ha asumido con total responsabilidad, no se han generado protocolos específicos para ese tema, y sí creo que ese es un ámbito en el que el Estado, las instituciones y el sector cultura en general tiene que caminar hacia adelante y generar programas y espacios para eso, ¿no? Esos 3 puntos creo que son importantes de mencionar como responsabilidades colectivas, ¿no? Gracias, vamos a ir a un corte y luego vamos a seguir conversando. Vamos a ahondar en esto que han traído, que es estas grietas en estas endebles estructuras que tenemos. ¿Se acuerdan que al comienzo de la pandemia un montón de artistas de todo el mundo comenzó a liberar su trabajo? Me acuerdo que subían las películas, las obras de teatro, museos virtuales, hasta conciertos, ¿sabían? Sí, y eso ayudó muchísimo a sobrellevar y a olvidarnos un momento de la pandemia. Y es que el arte hace que nos sintamos más conectados, nos hace reencontrarnos a pesar de nuestras diferencias. Exacto. A mí, por eso es que me gusta especialmente el teatro. Siento que me hace parte de una comunidad, se siente bien vivo el nosotros, ¿no? Y además se mezclan un montón de artes, disciplinas para crear una obra. Igual hay muchísimos artistas que se han visto afectados a raíz de la pandemia, y como es una profesión muy informal, hay muchos que no tienen seguro médico o seguro de desempleo. Sí, hace poco leí que la UNESCO hizo una encuesta a muchos países del mundo e informó que el 64% de los trabajadores independientes de la cultura han visto sus ingresos afectados.
Qué pena, en verdad, porque el artista contribuye en el desarrollo de la sociedad. Igual he visto que hay un montón de iniciativas. Hace poco he leído que van a lanzar un libro de la colección Bicentenario y van a incluir a 9 dramaturgos y dramaturgas peruanas. Por suerte y pese a todo, muchos artistas en nuestro país siguen jugándosela por el Perú. El 2 de abril de 1822 se creó el primer museo del Perú, el Museo Nacional, hoy llamado Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Es uno de mis museos favoritos desde que era chico. Recuerdo la primera vez que fui a un museo. Fue el Museo de la Nación, en un paseo escolar. Me acuerdo que era increíble, ¿no? Todo era muy antiguo y mientras paseaba entre el oro de los incas me iba imaginando en todas las historias que se conservan ahí. Y museos en el Perú hay un montón. El Museo del Señor de Zipán en Lambayeque, la Dama del Cabo en Trujillo, el Museo Lítico de Pucará y un largo e interesante etcétera. Y no crean que los museos solamente son lugares para preservar nuestra historia antigua. No, también son lugares para visitar nuestro pasado reciente. Espacios como el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social fueron pensados para el aprendizaje, la investigación y conmemoración en temas de derechos humanos. Por otro lado, el MAC, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo, es otra cosa. Es un espacio que sirve para visibilizar y transmitir lo que los artistas de hoy en día quieren decir. Entonces, los museos tienen como finalidad, por un lado, preservar y dar a conocer nuestro pasado para entender nuestro presente, y por otro lado, preservar y dar a conocer nuestro presente, lo que se está haciendo hoy para reflexionar acerca de cómo queremos que sea nuestro futuro. Visitar un museo en estas épocas es un poco complicado, pero no se preocupen, pueden ingresar a visitavirtual.cultura.p y ahí pueden visitar y hacer un recorrido virtual en el museo que más les provoque, sin salir de casa. A ver, entonces, Museo Nacional de Arqueología. Sí, ha sido un año para replantearnos varias cosas para los artistas. Yo, honestamente, no sé si estas nuevas cosas que estamos creando en versiones virtuales, digitales, versiones pandémicas, perduren en el tiempo. Y cuando todo esto acabe, ¿el público querrá volver a las salas o preferirá quedarse en sus casas consumiendo arte desde sus celulares? ¿Ustedes qué dicen? No sé, en verdad no sé cómo reaccionaría el público. Yo sí correría a los teatros, a los festivales y a todo lo que he extrañado en todo este tiempo. Es que no podemos asegurar nada, podemos tener un montón de teorías, pero nadie puede estar seguro de qué cosa va a pasar después de esta pandemia. Lo importante es saber cómo vamos a sobrevivir a ella. Eso es lo importante por ahora. Y bueno, en distintos países del mundo ya se están abriendo algunos teatros, pero la experiencia no es igual a la de antes. Sí, y no solo por cuidar la salud, sino porque también se ha perdido un montón de dinero. Claro, en nuestro país el arte todavía no llega a ser una industria, pero en los que sí ha habido una pérdida de millones. Pero, ¿qué soluciones hay desde el Estado, las instituciones o fundaciones o desde las mismas empresas privadas? O sea, yo he visto un montón de iniciativas, concursos, por ejemplo, la Municipalidad de Lima, el Ministerio de la Cultura o hasta las ayudas COVID. Pero, ¿realmente estas ayudas lograrán sostener nuestro arte? O sea, si antes de la pandemia no podían lograrlo, ¿ahora lo lograrán? Gloria, tú has trabajado para el sector público. ¿Por qué es tan difícil sostener el medio artístico y qué tanto hemos ganado gracias a la ley del artista? Bueno, sí, he trabajado en el sector público y bueno, claro, inicialmente, esto es como algo muy personal, yo siempre tenía como la visión de que el sector público era el lugar en el que había que estar para lograr las transformaciones que queríamos en el sector cultura, ¿no? Yo entré pensando siempre que ese era el lugar en el que nadie quería estar y en el que había que estar si es que queríamos cambiar las cosas. Y eso pasa mucho con el sector público, ¿no? Que
es esta estructura gigante y que por diversos motivos vinculados a querer generar unas mejores inversiones del dinero público o proteger temas vinculados a la corrupción, ¿no? Generar muchas documentaciones y procesos para poder controlar que no haya corrupción, se van generando como todas estas estructuras que no dialogan pues con la dinámica cultural, que es una dinámica viva, que es una dinámica, un ámbito que está en constante cambio, que es un ámbito que no puedes estructurar, que no puedes encajonar, ¿no? Y lamentablemente el sector público funciona así, funciona por cajones, estructuras, y es muy difícil que estos dos mundos se encuentren y dialoguen de manera armónica. También me parece que es difícil hacer este trabajo también desde el Estado, porque desde el sector público o desde los gobiernos pasan dos cosas. Por un lado, hay ámbitos en donde no se ha logrado identificar al sector cultura como un sector importante, estratégico, y que puede aportar no solo a la atención de los derechos culturales, sino también que puede aportar a mejorar. Por ejemplo, ahora en el contexto de pandemia, cómo el arte y la cultura pueden ser una herramienta para mejorar temas vinculados a la salud mental, salud emocional, salud física también a través de las diversas prácticas artísticas que trabajan desde el cuerpo, ¿no? O cómo desde el arte y la cultura se puede mejorar la convivencia y reducir índices de seguridad ciudadana, o cómo desde el arte y la cultura podemos mejorar temas educativos. Es decir, no se ve al sector cultural como una herramienta para mejorar diversos ámbitos del desarrollo, ¿no? Y creo que también existen otros espacios en donde sí se conoce el poder que justo hablaba Fernando que tiene la cultura, y en muchos casos también, sobre todo en espacios como más vinculados a dictaduras o a pensamientos únicos, como se conoce el poder que tiene esto, ocurre lo contrario, que se quiere como censurar o se busca establecer una sola idea o una sola forma de transmitir estos mensajes desde la cultura. Creo que es importante ir caminando hacia, desde el sector público, desde las instituciones, a poder entender este rol estratégico que tiene la cultura, este poder que tiene, pero que eso no implique tratar de controlarla, encajonarla, sino generar las condiciones para que la diversidad de pensamiento, la diversidad de creaciones puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades. Muchas gracias, Gloria. En el Perú, o sea, la industria del arte como que no se formaliza, ¿no? O sea, no hay para el artista algo muy formal, ¿no? Y mi pregunta es que si el Perú en algún momento podrá hacerse del arte una industria formal, y qué tanto falta para ello, si hay un sistema capaz de sostenerlo, y desde sus campos quisiera que me den su opinión. ¿Cómo ven esta situación? Por un lado, bueno, tenemos la realidad del Perú. El Perú es 80% informal, o sea, no es solo el sector cultural, estamos en general, vivimos en una sociedad que está acostumbrada a la informalidad. Pero otro lado de la informalidad, digamos, y que un poco que ha sido también el lugar en donde siento que se ha situado mi chamba muchas veces, es el lugar de los vacíos, ¿no? Porque también hay muchos vacíos legales. O sea, si bien también la gente desde su práctica diaria pues no siempre está, digamos, dentro de las reglas de juego que dicta el Estado, por otro lado también hay muchas reglas que no se han dado, que no se han dictado porque justamente estamos en un sector en construcción, ¿no? Mira, ni siquiera teníamos un ministerio hasta hace 15 años o 20, ¿no? Entonces, todos estos vacíos también, digamos que de alguna manera han permitido el crecimiento del sector sin tantas ataduras muchas veces. Ahora, ya ha llegado el momento en que esto claramente no da para más, ¿no? Ya para ir cerrando la conversación, con esto ya terminamos, ¿qué le espera pues a la cultura o al arte en estos tiempos? Y como para no irnos tan deprimidos, porque hemos hablado un montón de temas feos,
¿Qué cosas positivas puede haber traído esto? ¿No? A mí se me ocurre, por ejemplo, que se ha formado algún tipo de red latinoamericana, por lo menos en lo que yo me dedico, he podido entablar comunicación con gente de otros países, qué sé yo, rescato eso, por ejemplo. ¿Qué sienten que le espera a la cultura y al arte en este tiempo? ¿Y qué oportunidades hay? Sí, es cierto que a veces o sea, como que hemos roto un poquito la barrera de lo físico y eso ha generado, por ejemplo, que gente que no venía a un taller de serigrafía, ahora vienen porque resulta más fácil hacerlo desde Zoom en tu casa. Lo mismo creo que ha ocurrido en cuanto a lo que tú mencionas, ¿no? Redes latinoamericanas, por ejemplo, nosotros tenemos mucha gente que nos sigue de otros lados. A Mapolay nos siguen mucho desde Argentina, de Chile, de Colombia. Y siento que como que la pandemia ha generado, o sea, ha roto un poquito de barreras que a veces tal vez estaban un poco más en nuestra cabeza, que la herramienta digital estaba, lo virtual estaba ahí al alcance, todos teníamos un celular en el bolsillo, pero digamos que como que ha habido un nuevo giro en esto y hay algunas cosas que creo que van a perdurar, a pesar de que nada va a reemplazar la presencialidad. Yo creo que igual todos estamos ansiosos de que vuelva la presencialidad, ¿no? Creo que también ha sido una buena oportunidad para recordarnos que, y esto puede ser un poco incluso polémico, ¿ya? Pero, o sea, para recordarnos que estamos en esto también sabiendo que nuestra versatilidad tiene que estar siempre ahí presente, ¿no? Entonces, en serio, en este año que ha pasado, claro, que tanto yo como mi compañera nos dedicamos a esto y tenemos 2 hijos y bueno, hemos hecho de todo, o sea, literal de todo. Nuevamente sentimos que un poco fue como volver a los inicios, ¿no? Porque sí hemos como, ¿no? O sea, mira, hasta hemos hecho, creo que nos llamaron a una municipalidad para hacer canastas de víveres y, o sea, hasta hemos hecho muchas cosas en este año y realmente un poco tratando de rescatar la situación. Muy bien, Fer. Gloria, ¿tienes alguna última reflexión? Hay como una idea que cada vez que me desesperanzo, me aferro, y es que alguna vez escuché decir a Eduardo Cáceres, que es un sociólogo peruano, una idea que se me quedó mucho, que él decía que los derechos culturales son los derechos que más resisten, ¿no? Que en las condiciones más adversas, en las condiciones más difíciles, el ser humano sigue creando, sigue encontrando espacios desde una historia, desde una canción, desde un baile, desde un plato de comida, desde nuestras prácticas culturales, resistir y seguir encontrándonos y seguir encontrando esa humanidad, esa memoria que guarda el arte y la cultura. Muchísimas gracias, Fernando y Gloria. Hemos llegado a nuestro fin y esperemos que podamos conversar en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pandemia ha sido muy complejo, digamos, por el simple hecho de ser mujer y bailar la danza de tijeras. Y ahora en pandemia ha sido mucho peor y también nosotros nos hemos reinventado haciendo mascarillas inspiradas en la danza de tijeras. Actualmente está habiendo mucho apoyo de muchas instituciones, gracias también a este evento, Perú Lee, que se hizo la convocatoria de las primeras mujeres danzantes de tijeras de la región de Ayacucho, entre ellas Yuyuquilla, Estrellita y Perlita de Santa Rosa de Chipau. Se pudo hacer este gran conversatorio de poder difundir quiénes fueron, ¿no?, las primeras mujeres danzantes, y así está habiendo más apoyo, más acogida del Estado, del Ministerio de Cultura, de la Municipalidad de Lima. Nos hicieron un reconocimiento también, la Municipalidad de Lima, por el Día de la Mujer, y estoy muy agradecida por todo el apoyo que nos están brindando actualmente, ¿no? Y uno tiene que ser fuerte, digamos, si algo te gusta, tienes que
que hacerlo, porque nadie tiene el derecho de cortarte las alas, nadie tiene el derecho de decirte tú no bailas, y creo que tenemos que seguir nuestros sueños, lo que no, a pesar de todo seguir para adelante, ¿no? 5 Minutos 5 nace hace unos años con el objetivo de democratizar, de acercar el arte audiovisual hacia poblaciones, vecinos, vecinas, barrios que no tenían mucha cercanía con estas experiencias. Sin embargo, con los años, nosotros mismos hemos ido evaluando nuestros objetivos y ahora creemos que, si bien es cierto, es importante el acercar a la experiencia del disfrute del audiovisual, creemos que también es importante construir con las comunidades, con los barrios, con los vecinos y vecinas, nuevas relaciones donde el audiovisual ya no sea solamente el acto de ir a presenciar una obra, sino que también sea la posibilidad de construirla, que este audiovisual nos permita dotarlo de contenidos, de nuestras memorias, de nuestras experiencias, es decir, hacer esta relación entre la gente y el audiovisual mucho más dinámica, mucho más rica, de ida y vuelta, ya no solamente unidireccional, sino donde la gente sienta que el audiovisual les permite también explicarse a sí mismos, contarse a sí mismos, narrarse, y creo que ese ha sido un punto de llegada que nos ha tomado muchos años poder encontrar. Ha sido importante poder acercarse a plataformas de streaming, lo que nos ha permitido poder generar comunicación de calidad e inmediata con diferentes colegas, pares, compañeros, compañeras de otros países, lo cual hasta hace poco era bastante complicado, ¿no? Porque antes solamente había la alternativa de la presencialidad. Sí, es una oportunidad valiosa esta especie de democratización del acceso y que sin duda repercute en la gestión cultural, repercute en la manera de hacer los festivales. Es muy difícil también pensar de que estas alternativas luego se descarten, ¿no? Creo que estas alternativas nos permiten incorporar nuevas formas de hacer proyectos culturales mucho más ricos, mucho más e incluso económicamente viables, ¿no? Nos hubiese encantado volver a hacer un festival presencial, pero aún estamos a meses de que eso suceda. Sin embargo, creo que este año el festival está buscando por no perder su vínculo con la comunidad, ¿no? Entonces nosotros hemos cuestionado muchas veces lo que hacemos, pero felizmente hemos tenido la oportunidad de comprobar que el trabajo que venimos haciendo sí está siendo recogido por la comunidad. Maraviarte nace por dos razones importantes. Una es que queremos hablar bien del Perú, mostrar las cosas buenas, mostrar las bondades de nuestro país a través del arte. El segundo gran objetivo de Maraviarte es brindar una plataforma y oportunidad para el talento nuevo, ¿no? Para el talento aún no reconocido y a nivel nacional. Hemos tenido que adaptarnos a la tecnología y ser un poquito, bueno, pues con todos los objetivos, cambiarlos y transformarlos a casi el concurso al 100% virtual. Sin embargo, creo que esto nos ha ayudado un poquito a descubrir nuevas cosas, nuevos campos, a llegar de repente a un sector que normalmente no estábamos programados a llegar. Creo que debemos darle la importancia a la cultura de vida desde los chicos, ¿no? Porque a pesar de que nos han encerrado un poquito, creo que las artes visuales, las artes plásticas, en cierto modo podemos trabajar meses, ¿no? Tranquilos en nuestra casa, ¿no? Produciendo, ¿no? Es parte también de lo creativos, ¿no? Siempre ir creando y un poquito transformando las situaciones que de repente no son tan buenas, pero las transformamos para seguir trabajando. Lo que me queda clarísimo es que no sería yo sin arte en mi vida, en cualquiera de sus formas o expresiones. Es que el arte está en todas partes y todos lo necesitamos. Es que sí, eso, es una necesidad.
es un derecho, ¿no? Nos da perspectiva, belleza y ayuda a ordenar el caos de la realidad. Y está en todos lados, en cada forma de expresarnos. Cerámica, música, danza, teatro, pintura. Y es un gran acompañante en los momentos más duros. ¿Se imaginan la cuarentena sin películas, series, teatro virtual o libros? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos necesitado de la música para poder expresar algo? ¿Verdad? Vane, tú cantas, ¿no? Sí, sobre todo soul. ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que No, cante! dejémoslo para el siguiente capítulo. De paso que a un dúo con Brigitte, que también tiene una voz bien bonita. Artistas completas en el programa, por favor. Obvio, todos somos artistas. Oye, esa frase la decía también uno de mis artistas favoritos, Joseph Beuys. Joseph Beuys no me suena. ¿Quién es? ¿Qué decía el muchacho? Bueno, él fue un artista alemán que trabajó con escultura, performance, happening, video, instalación. Exploró un poco de todo, ¿no? Y decía que todo ser humano es un artista y cada acción es una obra de arte. Poco amplio el concepto de arte, ¿no? ¿Qué tiene? Pues yo también pienso igual, ¿ah? Creo que todos tenemos la capacidad de hacer y disfrutar arte. Y ya que estamos recordando grandes artistas, también me acuerdo de una frase del gran José María Arguedas, el Amauta. Bueno, para el próximo episodio prometo venir con mi lista de frases célebres. Por favor, Junior, lanza tu frase. Aquí va. Las artes forman la médula de un país, rigen al ser humano. Su propia libertad, la más alta y absoluta es posible. Y antes de cerrar el programa, un regalazo para ustedes para reconfortar el corazón pandémico. ¡Regalo! ¡Qué bien! Ya los extrañaba. Un regalo de un invitado secreto. Esperamos que lo disfruten. Disfruten. Chao, chao. Chao, querida generación Chao. bicentenario. Les presento mi canción Chañan Coricoca. Ella fue una guerrera inca que ayudó a Pachacútec a defender al Cusco de los chancas y me inspiré mucho en ella para poder hacer esta canción. Espero que les guste mucho. Yapakusakunata, Hawani Chekmi, Mirachi, Warmi, Yamana Hina Yamana Chasca, Joya, Jorikas Humana Chasca, Chani Chasca, Hawaii, Suma Hukuyo, Sohuhamutai, Chikmi, Hawachikwan Chika, Ahuna Kupakmi, Pajarimuni, China Puningri, Pusa, Papakune Kama Hayawakni, Unununu. Akunaku Haparini, me, Akunaku Haparini, me, Akunaku Haparini, me, Akunaku Haparini, me, Aukari Harawi, Kuyakusa Harawi, Nanakusa Harawi, Hapari Harawi, Aukari Harawi, Kuyakusa Harawi. Se mueven al amanecer, queriendo ganar, con mucho placer no me puedes vencer. Esta princesa tiene poder, condición de inca, eso no es un trueque, así que no arremete, no soy un juguete, no tengo voz, no tengo elección, sigo órdenes de mi señor, nah. Kajamuta ni ya, umaki pihapi wagni, ama pantacho ni hawira hucha llevar mi